Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas de la comunidad You Are Next Generation y también de la comunidad Godín Financiero? Ya estamos aquí el día de hoy en otra transmisión de este su programa Cuida tu dinero, donde todas las semanas vamos a estar hablando de distintos temas que están relacionados con la formación financiera, ¿ok? El día de hoy, pues claro que no va a ser la excepción y vamos a hablar de un tema súper interesante. Nada más déjenme verificar aquí que se está transmitiendo en directo. Y vamos a hablar de un tema súper interesante, ¿ok? Este tema no es otro que ingresos y pasivos. Eh, este tema de los ingresos y pasivos realmente es algo muy entretenido porque vamos a ver que existe gran variedad de, ¿cómo decirlo?, de polémica, existe gran variedad de, pues de distintas cuestiones que muchas veces hacen que se vuelva un poquito más complejo este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de activos y pasivos, perdón, normalmente tenemos que enfrentar dos enfoques, que un enfoque es el enfoque contable y el otro enfoque es el enfoque financiero, ¿ok? En mi charla del día de hoy me voy a centrar sobre todo en la parte del enfoque financiero, pero también te voy a explicar cómo funciona la lógica del enfoque contable. No es que esté mal el enfoque contable, sino que muchas veces cuando hablamos de este, realmente lo que estamos revisando o lo que estamos, ¿cómo decirlo? Lo que estamos cuidando, pues es un aspecto diferente del enfoque que se da desde la parte financiera, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el enfoque contable y es que en materia de cuestiones de activos y pasivos, nuevamente, no hay mucha diferencia en la parte de los pasivos. O sea, el pasivo siempre es un saldo negativo, siempre es un nivel de deuda, siempre tiene que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, cuando ya nos pasamos a la parte financiera, resulta que ya empezamos a ver que existe una diferencia entre lo que se considera como activo según el enfoque contable y según el enfoque financiero. Entonces, vamos a hablar primero del enfoque contable. El enfoque contable considera como activo a todo aquello que integra parte de tu patrimonio, ¿ok? Es decir, para el enfoque contable es un activo este termo del que voy a tomar agua ahora mismo. Para el enfoque contable también es un activo todo lo que ustedes alcanzan a ver en el fondo de esta transmisión, todos los libros, todos los funcos, el proyector, este tripié que está por acá, esta tablita de madera que también pueden ver por aquí, este signo de Godín financiero que pueden ver por acá. Todo eso para el enfoque contable cuenta como un activo, ¿no? Porque es algo que forma parte de nuestro patrimonio. Entonces, desde el enfoque contable, para que consideráramos lo que es un activo o la totalidad de nuestros activos, tendríamos que sumar en realidad todas las cosas que tenemos, ¿ok? Y aquí vamos con el primer problema del enfoque contable. ¿Realmente podemos sumar todas las cosas que son parte de nuestra posesión? ¿Realmente podemos? Y luego, ¿a qué precio lo vamos a vender, no? O sea, porque una cosa es el precio al que tú quieres vender y otra cosa es el precio al que te van a comprar en el mercado. Esto es algo que cualquier persona que haya vendido una casa, que es otro de los grandes problemas que a veces enfrentamos cuando estamos hablando de este tipo de enfoques, lo sabe, ¿no? O sea, cuando tú quieres vender una casa, que ahorita vamos a preguntarnos también si una casa es un activo o es un pasivo, resulta bastante común entender que el acto de venta de la casa como tal, pues implica ciertos costos, ¿no? Posiblemente la agencia inmobiliaria, también están los gastos registrales, la parte del notario, también tienes que ver la negociación. Si tú quieres vender tu casa, por ejemplo, en 5 millones, pues puede resultar que te la compren, pero en 4,5, ¿no? O en 4,200. Esto es algo que, por ejemplo, si ven estos programas de Discovery Home and Health, de, ay, ¿cómo se llama este? Cristina y Tarek y todos los que remodelan hogares, los compran y los ven, pues se van a dar cuenta de que existe esta negociación siempre, ¿no? Sobre todo, pues cuando quieres vender una casa. Entonces tengan mucho cuidado con eso. También están los impuestos que se tienen que pagar. Hay algunas exenciones fiscales, pero no son tema del video de hoy. Entonces los impuestos, pues también se tienen que pagar cuando tú vendes una casa. Eh, y así sucede. Entonces, por ejemplo, desde el enfoque contable tendríamos que este cubo de aquí, que ustedes pueden ver, eh, pues es parte de mi patrimonio, ¿no? Por lo tanto, es un activo contable, porque no me está restando de mi patrimonio dinero.
Le quiero preguntar a la audiencia que nos está viendo, ¿cuánto pagarían ustedes por este tipo de cubo rugby? O sea, fíjense que es un tipo de cubo especial y se puede mover por aquí, se puede mover por allá. No lo voy a mover tanto porque seguramente lo voy a terminar perdiendo. Ya está aquí otra vez. Pero o sea, ¿cuánto pagarían ustedes por este cubo rugby? O sea, viendo que tiene un diseño dorado, que no es el diseño clásico de 3x3, que no lo sé, está bastante interesante, está entretenido, está más complejo de resolver que el clásico 3x3. ¿Cuánto pagarían ustedes por este cubo rugby, no? Va a haber algunas personas que en comentarios nos dirán, pues sabes qué, yo pagaría 80 pesos, ¿no? Algunos otros nos dirán, yo pagaría 300 pesos. Vamos a ver, o sea, algunos dicen, pues yo pagaría 90 pesos, ¿no? Y 90 pesos entra bien, o sea, realmente depende de cada uno, porque si no te gustan los cubos rugby, pues me vas a decir, yo no lo compraría, ¿no? Y ahí yo tengo un problema. Entonces aquí lo que quiero que te des cuenta es que existe una disparidad en el precio que le damos al valor de las cosas y esta disparidad que la determina. La determina el precio de mercado. Aquí hay un sesgo conductual bien interesante que es un sesgo que nosotros tenemos de apego emocional. Se llama fenómeno de relatividad. Y entonces este sesgo, no es ese sesgo, discúlpenme. Pero bueno, este sesgo de apreciación emocional es como cuando ustedes quieren vender un carro y entonces dicen, ay, este carro me ha dado tantas memorias y de verdad es un carro muy valioso, ¿no? Va a ser muy afortunada la persona que se lo quede. Y entonces tú quieres vender tu carro a 250,000 pesos, abres el libro azul y resulta que pues tu carro vale 150, ¿no? Y dices, achis, achis, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mercado? Acuérdense que por eso, pues, comprar un carro a crédito, nada más pagando el enganche y extendiendo los meses sin intereses durante mucho tiempo, pues es una pésima decisión de inversión. Aunque lo tuvieran, aunque lo tuvieran, por ejemplo, produciendo, y ahorita vamos a ir con eso, con la parte de los activos, les voy a explicar por qué la idea de tener un carro sacado a crédito, pues no es una buena idea. De hecho, es un pasivo más que nada. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Ahorita quiero que se queden con la idea de que hay cosas a las que nos apegamos emocionalmente y entonces esas cosas las vendemos más caro de lo que el mercado nos va a ofertar. Y ese es el primer problema del enfoque contable, ¿no? Para los activos. Que puede ser, por ejemplo, que yo tenga esto, que yo tenga mi equipo de grabación, que yo tenga todos estos libros. Y la realidad es que a pesar de que, por ejemplo, los libros los podría vender en algún... en Amazon o los podría vender en Mercado Libre como libros usados, etcétera, no los voy a poder vender a su precio de mercado y de hecho voy a estar sujeto al capricho o a la arbitrariedad de la persona que me los quiera comprar, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ese es el primer punto del enfoque contable respecto de los activos. Realmente no tenemos una garantía de cuánto es el valor de los activos que estamos dando. O sea, otro ejemplo sencillísimo. ¿Cuánto pagarían ustedes por este letrerito de aquí de que dice Godín Financiero? O sea, este letrero que ven aquí cambia de color, tiene distintos modos, puede desvanecerse, no sé qué, no sé cuál, tiene su controlcito remoto, lo podemos apagar, lo podemos prender, podemos ponerle cambios de luces, podemos dejarlo con el color. ¿Cuánto pagarían ustedes por un letrero de este tipo? O sea, ¿por qué les pregunto? Porque van a ver ahorita en los comentarios, igual que sucedió hace ratito, que cada uno de ustedes va a ofertar un precio diferente. Y aquí el tema es, entonces, este letrero, ¿cuánto integra de mi capital contable? O sea, de mi activo contable financieramente hablando, ¿no? Otro sinsentido, por ejemplo, es que estas cosas, por ejemplo, también integrarían parte de mi activo contable. Ya lo estamos llevando a... Discúlpenme, ya lo estamos llevando a otra frontera, pero realmente pues es válido, porque el activo contable es todo aquello que forma parte de qué, todo aquello que forma parte de nuestro patrimonio, ¿ok? Entonces no confundan el activo contable con el activo financiero, ¿vale? Ahorita ya te expliqué qué es un activo contable, cómo se considera, cuáles son los puntos finos que debemos de tomar en cuenta respecto del activo contable. Ahorita vamos a hablar del activo financiero, ¿ok? A diferencia del sentido contable, el activo financiero, el sentido financiero, el enfoque financiero es mucho más dinámico, es mucho más pragmático. ¿Por qué? Porque el enfoque financiero se puede reducir a dos frases. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Un activo es algo que mete dinero a tu bolsillo. Así de simple. Entonces, les voy a hacer una pregunta. Con esta definición que les acabo de dar,
donde un pasivo saca dinero de mi bolsillo y un activo mete dinero a mi bolsillo, les quiero preguntar, este billete de 100 pesos, ¿qué sería? ¿Un activo o un pasivo y por qué? Déjenmelo en los comentarios, quiero leerlos. Acuérdense, el activo financiero saca dinero de mi bolsillo, digo, mete dinero a mi bolsillo y el pasivo financiero saca dinero, ¿ok? Este billete de 100 pesos, ¿ustedes cómo lo considerarían? ¿Como un activo o como un pasivo y por qué? Como pueden observar, los voy a esperar para que me lo digan en los comentarios, mientras tanto continúo. Como pueden observar, este tema es bastante interesante porque ya no estamos hablando de si lo puedo vender o no, o sea, ya no se trata de si puedo vender esto o no, sino de fácticamente estás ingresándome dinero o no. Así de simple, ¿no? O sea, eso es un activo financiero. Un activo financiero te dice, ¿sabes qué? No lo sé. Tienes este cubo rugby, pues aunque fuera parte de mi patrimonio sería un pasivo financiero porque sacó dinero de mi bolsillo, ¿no? Pero si yo rento este cubo rugby o lo vendo, por ejemplo, pues entonces se convertiría en ¿qué? En un activo financiero, ¿ok? De la misma forma, vamos a estarlo viéndolo al final de este video, existen activos y activos financieros que pueden convertirse en pasivos financieros cuando tú dejas pasar la cantidad de tiempo suficiente. O sea, hay algunos activos financieros que por su especial naturaleza van a dejar de serlo, ¿ok? Entonces vamos a hablar de esos más al rato. Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Respondiendo la pregunta, este billete de 100 pesos pues contaría como un pasivo financiero, por supuesto, porque no está metiendo dinero a mi bolsillo solo por el hecho de existir y aparte acuérdense que yo estoy perdiendo el valor de este dinero conforme pasa el tiempo. ¿Con qué? Con la inflación, ¿no? Entonces, ¿cuándo se convierte en un activo financiero? Cuando estos 100 pesitos los invierto en CETES Directo, en Hey Banco, en una Sofipo, en cualquier cosa de renta fija se convierte de antemano en un activo financiero. ¿Por qué? Porque tengo mi rendimiento asegurado. ¿Qué pasa con la renta variable? No necesariamente se va a convertir en un activo financiero, porque en el caso de la renta variable tenemos que podrías terminar perdiendo dinero. Entonces, si tú estás ganando y vendes, sí fue un activo financiero. Pero si tú estabas ganando, no vendiste, algo que le pasó a muchas personas en estos días con el tema de los activos virtuales, por ejemplo, que no diseñaron una buena estrategia de salida, que no tomaron sus ganancias de forma diligente, que invirtieron pensando que existe el dinero fácil y se acaban de dar cuenta que no existe el dinero fácil. Entonces resulta que pues en ese caso estaríamos ante un pasivo financiero. Ya sé que me van a decir que mientras no vendas, no pierdes y está bien, o sea, está bien. Em, Ahora, vamos a continuar con esto. El flujo que importa aquí es que entiendas que el activo financiero te genera un flujo de efectivo, ¿ok? Este flujo de efectivo es un concepto básico, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender cómo funciona la libertad financiera, ¿ok? De hecho, la definición de la libertad financiera viene relacionada de manera específica con qué? Pues con los ingresos en términos de activos financieros, ¿ok? Y sobre todo ingresos pasivos, porque si no fueran ingresos pasivos, no podrías tú tener libertad financiera, ¿vale? Si tú tienes un ingreso activo, que es un trabajo, que es un emprendimiento, que es otro ingreso activo que se les ocurra, no tienes libertad financiera, porque la libertad financiera justamente su definición es contraria al ingreso activo, ¿no? La libertad financiera se traduce como generar la cantidad de dinero que me permita subsistir sin tener que trabajar, sin tener que estar presencialmente ahí, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con esa anotación. De hecho, también es un tema que Robert Kiyosaki toca mucho, ¿no? O sea, Robert Kiyosaki, cuando habla en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, pues dice, ¿sabes qué? La gran diferencia que existe entre las clases es que la clase alta adquiere activos, la clase media adquiere pasivos que parecen activos y la clase baja adquiere únicamente pasivos, ¿no? Entonces yo les preguntaría aquí, por ejemplo, ¿ustedes en qué gastan su sueldo, no? ¿Invierten una parte de su sueldo o todo se les va en cositas de Amazon o todo se les va en comida, en el Uber, por ejemplo, en la
en la fiesta, en, no sé, en viajar quizá también, que es algo muy común, ¿no? O sea, esa parte del viaje también es algo que muchas veces vemos, ¿no? El carpe diem, de que tengo que disfrutar, tengo que salir, tengo que viajar. Y está bien, o sea, está muy bien tener esas experiencias. Lo que está mal es no llevar un equilibrio, porque en ese caso estamos adquiriendo pasivos, ¿ok? Y la experiencia se va a quedar ahí, eso es algo de lo que no me queda duda, pero siempre deberíamos de tener al menos una pequeña parte ahorrado. O sea, aunque tú te vayas de viaje, creo que tu presupuesto siempre debería de considerar por lo menos, ya lo saben, el 10% de ahorro, que en realidad es un 10% de inversión, ¿no? O sea, acuérdense que la diferencia es que el ahorro, pues, se refiere a guardar dinero físicamente, como está aquí. Y la inversión se refiere a tener ese dinero invertido de tal forma que no pierda su valor con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos aquí de la diferencia entre activos y pasivos, pues una vez más tenemos que entender que el pasivo financiero nos está sacando dinero. Un buen ejemplo de un pasivo financiero que suele disfrazarse de activo financiero para muchas personas es la adquisición de un carro, sobre todo un carro a crédito, ¿no? Eh, Al carro le tenemos que poner gasolina, le tenemos que pagar impuestos, la tenencia, ¿no? Le tenemos que pagar mantenimiento también. Lo tenemos que estar cuidando. Si tenemos un choque, pues ¿qué crees? También tienes que pagar seguro. De hecho, el seguro de carro es el seguro que más tenemos en México porque es un seguro obligatorio. Aunque sucede mucho que, por ejemplo, cuando sales de la agencia tienes que tener el seguro, sucede mucho que las personas dejan de pagar la póliza y entonces pues te topas con que la gente ya no trae seguro, ¿no? Aunque deberían de tenerlo. Eh, entonces el carro, como acabas de ver, pues tiene muchos gastos, ¿no? O sea, en realidad tiene bastantes gastos. Y sin embargo, hay personas que adquieren un carro a crédito y te dicen, es un activo porque eventualmente lo voy a vender. Ok, eh, pero a menos que sea un carro de colección, y aún así lo dudaría, eh, apenas sale de la agencia, tu carro ya se devaluó. O sea, en el momento que te dan las llaves, el valor en libros de ese auto baja y baja de golpe. Y después en los primeros 3 o 4 años va a bajar muchísimo de su valor. ¿Ok? Tienes que ser consciente de eso. La opción siempre es pues un arrendamiento financiero para persona física, ¿no? Es más fácil que te lo den si eres persona física con actividad empresarial o tienes un régimen fiscal diferente al de sueldos y salarios. De eso ya les hablaré en un video del canal de YouTube, ya lo estoy preparando. Pero bueno, a lo que voy es que el carro no es un activo. Y hay gente que me va a decir, yo lo sé, saqué el carro, lo pago a crédito y lo tengo trabajando en Uber. Ok, no está mal. De hecho, es una idea relativamente buena. El problema es que Uber, por ejemplo, pues ya no es tan atractivo, ¿no? O sea, Uber bajó sus cuotas, incrementó la parte de lo que se está cobrando, por ejemplo, tiene más competencia, tienen a Didi, tienen a... Bueno, tienen distintas aplicaciones que también se dedican a eso. Ahorita está también Bit, ¿no? Que Bit tiene que ver con los autos de Tesla y todo ese tema. Entonces ya tienen más competencia, tienen que reducir sus costos operativos. Esto significa menores recompensas para los que están afiliados. Tienes que encontrar una persona de confianza que te va a manejar el carro. Y esto yo se los comento porque mi hermana mayor en su tiempo pues sí quiso hacer eso. Sacó su carro a crédito y la realidad es que pues al final salió tablas, ¿no? O sea, pero sí hubo problemas de confianza con la persona que manejaba el carro, de que pues el kilometraje no correspondía a los viajes que se estaban realizando, de que las cuotas no se estaban haciendo bien, el pago, etcétera, ¿no? O sea, esas cosas también las tienes que tomar en cuenta. Inclusive, por ejemplo, cuando tú usas tu carro en un Uber, perdón, cuando tú usas tu carro en un Uber tienes que tener cuidado porque suele suceder bastante que la gente no se entere, pero tener dado de alta tu carro en la plataforma de Uber o cualquier plataforma que tenga que ver con cuestiones de este tipo de transporte, invalida la póliza de seguro. Tienes que contratar otro tipo de póliza de seguro porque realmente no le estás dando el uso natural o el uso que se espera del carro, ¿no? Es decir, cuando hacen una póliza de seguros, el papel, la chamba de los actuarios es calcular las probabilidades de que exista cierto nivel de riesgo, ¿no? Cierto nivel de daño, cierta probabilidad de que haya un choque, de cuánto va a costar ese choque, etcétera, ¿no? Y los seguros muchas veces tienen esas cláusulas excluyentes. Y las cláusulas excluyentes pues son la forma en la que la aseguradora se escapa de pagarte.
Seguramente han escuchado hablar mucho de estas cláusulas excluyentes, o sea que por ejemplo te pueden decir, ¿sabes qué? Si le mentiste a la aseguradora, pues, ¿qué crees? Es cláusula excluyente. Yo no tengo por qué pagarte porque tú me mentiste al momento de la contratación, ¿no? Entonces, eso es una cláusula excluyente. Y en el caso del Uber, por ejemplo, te dicen, es que tú manifestaste que contrataste este seguro para un uso normal del carro. ¿Y qué crees? Estoy viendo aquí que estás dado de alta en Uber y también en Didi. Qué interesante, ¿no? Entonces, en vez de utilizar tu carro, pongámosle 3 horas al día, que podría ser como el estándar de lo que lo usa alguien que va a su trabajo y se regresa. Estoy poniendo un ejemplo. Pues resulta que lo usas 10 horas al día, ¿no? Y obviamente no es la misma probabilidad de tener un accidente, la que sucede en 3 horas de estar en el tráfico, que en 10 horas. ¿Ok? Me estoy dando a entender aquí. Entonces la aseguradora dice, me mentiste respecto del uso. ¿Sabes qué? No te voy a pagar. Entonces, ¿quieres este tema? Pues vas a tener que comprar también otro tipo de póliza de seguro, que claro que es más cara que la póliza de seguro de un carro normal. Ahora aquí un tip, siempre que compren su póliza de seguro del carro, no compren solamente el seguro de responsabilidad civil, que es el obligatorio, también compren el de daños y fíjense mucho en la mensualidad, bueno, en la póliza que van a estar pagando, hasta dónde llega el monto cubierto. Porque muchas veces lo que hacemos como mexicanos, y esto es parte de la ausencia de cultura financiera que tenemos, eh, es buscar el seguro que tenga la mensualidad más baja, ¿no? O la póliza más baja, como ustedes gusten decirle. Y ya que tenemos esta mensualidad más baja, pues nos vamos como pues dicen por ahí, ¿no? Pues nada más nos vamos, etcétera, etcétera. Tenemos el accidente y resulta que el monto asegurado pues es de 100,000 pesos, ¿no? 100,000 pesos es nada a veces cuando tienes un accidente que tiene que ver, por ejemplo, con responsabilidad civil, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de aspectos. De verdad, vale la pena que revises la póliza de seguro y el monto que tienes asegurado. Porque mucha gente cuando hace esto de los seguros realmente dice, ¿sabes qué? Este tema del seguro pues no me gusta tanto, ¿no? O sea, realmente no lo quiero contratar, creo que es un gasto innecesario. He llegado al punto, por ejemplo, de que en consultas me llegan a decir, es que ¿para qué contrato un seguro si no me ha pasado nada? Y yo así como de, pues tú para qué crees que lo vas a contratar si no te ha pasado nada, ¿no? O sea, como, ¿qué se te ocurre, ¿no? ¿Qué genialidad viene a tu cabeza cuando tienes que ver este tema del seguro? Y la gente va a decirte, no, pues es que sabes que si pasa el año de que yo estuve pagando el seguro y no lo utilicé, pues entonces fue un desperdicio. ¿Y qué pasa cuando sí lo vayas a necesitar? Que te metiste en un problemota, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con este tema de los seguros, de verdad, porque sí. Y al final lo que quiero explicarte aquí, pues es que el carro vendría siendo un ejemplo perfecto de un pasivo que queremos hacer pasar por activo, ¿no? O sea, mucha gente pues compra su carro porque la sociedad del consumo le dijo que estaba bien, que es, eh, que es lo exitoso, ¿no? O sea, ¿a cuánta gente no conocen que cuando le dan un aumento, lo primero que hace es subir de nivel su carro? O sea, yo conozco a mucha gente que eso es lo primero que hace, ¿no? Y se convencen a sí mismos de que es un activo porque lo pueden vender el día de mañana y lo van a terminar vendiendo a un precio mucho menor del que tienen, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con autoengañarse. O sea, el autoengaño es algo que tenemos que cuidar mucho, ¿vale? Adicionalmente con este tema de los activos financieros, pues también, por ejemplo, hay que aprender a categorizar qué es un activo financiero. Por ejemplo, para mí, eh, los libros son activos financieros. Este libro cuando lo compré, se los llegué a compartir. Es un libro que me ayudó mucho a descubrir estrategias y a crecer la parte técnica del canal de YouTube. Este libro, así como lo ven, costó 675 pesos más o menos. Y de pronto, gracias a las enseñanzas aplicadas de este libro, pues resulta que el canal creció y hubo un día que inclusive el canal llegó a generar 700 pesos en un día. Pues es un activo porque se pagó solo. Yo creo que una buena heurística, o dicho de otra forma, un buen atajo para saber identificar si estás ante la presencia de un activo o de un pasivo, es que el activo eventualmente se termina pagando a sí mismo.
Y aquí vamos mucho con el tema de los emprendimientos, ¿no? O sea, un activo, hablando de un emprendimiento digital, por ejemplo, podría ser la cámara que yo me compré, el micrófono que estoy utilizando para transmitir. Quizá podría ser también este de acá, este letrerito, ¿no? O sea, que al final le da un poco de personalidad al asunto, o puedes considerarlo un pasivo, ¿no? Porque quizá para ti es indiferente que exista o no este letrero de acá. Para mí es algo que tiene que ver con el branding, ¿no? O sea, que me ayuda a que se refuerce mi marca. Sin embargo, tú puedes considerarlo como un activo porque no te parece entretenido, no te parece interesante. Y aquí, o sea, lo que sí va a ser siempre un activo, para mi opinión, pues son los libros. O sea, igual, por ejemplo, recientemente me compré este libro de acá. Y también la lectura pues empieza a dar sus resultados, ¿no? Y esto es algo que siempre les he dicho. La mejor inversión que podemos hacer es la que hacemos en nosotros mismos, ¿no? O sea, no es el Bitcoin, no son los futuros apalancados, no son las casas que vas a rentar, o sea, es la inversión que haces en tu formación financiera la que te va a generar los mejores resultados. Y hasta que no entendamos eso, creo que vamos a seguir adquiriendo pasivos. Pero, por ejemplo, un libro que tú compras y nunca lo lees, pues es un pasivo. No va a ser un activo, es un pasivo, ¿ok? Y también hay que ser honestos con eso. O sea, si tú estás comprando algo que puede ser un activo, pero no lo estás utilizando, pues entonces es un pasivo, porque no está generando un aumento de flujos de ingreso para ti. Luego entonces no sirve de nada. O sea, puedes comprarte la mejor cámara del mundo, pero si no estás grabando, esa cámara está acumulando polvo y se acabó. Y aparte te costó la parte del coste de oportunidad, ¿no? ¿Qué es el coste de oportunidad? Que para comprarte esa cámara, por ejemplo, para comprarme este termo, por ejemplo, yo me gasté 300 pesos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. 300 pesos por este termo. Y resulta que pues lo dejo ahí amontonando el polvo y en vez de que utilice este termo cuando estoy en mis transmisiones, me vuelven a ver con mis envases de Alpura, ¿no? Que de hecho fue por ese motivo que me terminé comprando el termo, porque usaba los envases de Alpura. Y alguien me lo hizo notar y pues sí, o sea, la verdad es que tenían la razón. Entonces, por ejemplo, ¿es esto una inversión? Puede ser, porque al final esta inversión termina mejorando la imagen, la percepción que tú tienes, porque no es lo mismo tomar de este termo, sobre todo cuando pues eres como yo y de tanto que hablas te da mucha sed y necesitas estar hidratándote constantemente, no es lo mismo hacerlo de un termo así que hacerlo de un bote de Alpura, ¿no? O sea, hay que tener en consideración esas cuestiones. Sin embargo, no lleguemos al ridículo de justificar todas nuestras inversiones, todos nuestros gastos, diciendo que son inversiones, ¿no? Conozco a mucha gente que, por ejemplo, se compra ropa de moda, se compra ropa de temporada y te lo justifica diciéndote, es que estoy invirtiendo en mí. Es que estoy invirtiendo, ¿no? Y no se dedican a nada que esté relacionado con el deber ser de salir elegantes. Y eso es bien triste, ¿no? O sea, está bien, o sea, si tú te quieres ver bien, está súper bien. Pero no te vendas la idea de que estás adquiriendo un activo. ¿Por qué no? Tu ropa no es un activo, tu ropa también es un pasivo. Y de hecho, por ejemplo, tu ropa una vez que la usas, su precio disminuye muchísimo, ¿no? O sea, por mucho de diseñador que sea, la ropa es como esas cosas en las que la gente pues también dice, ¿sabes qué? No la compro usada. Muchas veces, o sea, existe esa barrera psicológica todavía, ¿no? Y de hecho, si fuéramos seres racionales, pues la barrera psicológica no existiría, ¿no? Una lavadita y se acabó. Sin embargo, pues no, pues es que ya se la puso alguien más, ¿no? Entonces, no voy a compartir mi sudor, o no sé. Pero la gente es irracional a veces, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Y a lo que voy aquí es que, por ejemplo, yo en su momento me llegué a comprar esa idea de la ropa. Déjenme ver si los tengo por aquí. No, no los tengo. Con mancuernas, con fistoles, que seguramente han visto, ¿no? O sea, cuando salgo en los cursos, por ejemplo, me pueden ver que normalmente traigo un fistol, que es un detallito que trae el saco, ¿no? También me pueden ver que uso mancuernillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo llegué a comprarme esa idea hace algún tiempo en el que dije, pues, ¿sabes qué? Mi primer finiquito laboral me lo gasté en artículos de ese tipo, ¿no? O sea, de vestimenta.
en las mancuernas, en los fistoles, y me convencí a mí mismo de que era un ingreso, de que era un activo, ¿no? Porque yo me veía bien, me sentía bien, era lo que necesitaba, ¿no? Para darme a distinguir, para identificarme, y no, la realidad es que sí puede ser un identificador, pero no actúa como una cuestión en la que te estés beneficiando tal cual de la ropa, ¿no? No te estás beneficiando tal cual de tener una mancuernilla y la mancuernilla no te está dando un plus. Otro tipo de inversión, por ejemplo, que ustedes pueden realizar es la inversión que hacen en su salud. En este caso les estoy mostrando pues estas mancuernas que me compré recientemente. Ya les subí a la página por ahí para quien guste también pues ponerse a hacer ejercicio. Eh, pero creo que es una inversión muy importante en la que hacemos en nuestra propia salud, ¿no? O sea, en tener unos buenos tenis para ir a correr quizá y no tener que estar, y no tener los pies lastimados el día de mañana, ¿no? En comprarte tu propio equipo. Quizá no quieres ir al gimnasio, quizá no puedes ir al gimnasio por la pandemia, distintas cuestiones. Está bien, o sea, invierte en tu salud, pero nuevamente no te lo lleves al extremo de decir, ay, ¿sabes qué? Necesito ese short aerodinámico porque sin él no, pues no voy a ser saludable, ¿no? O sea, y aquí tenemos que pensar también en cómo funciona la industria del consumo, porque la industria del consumo nos va a vender como necesidades cosas que no necesitamos, ¿ok? O sea, la genialidad de la sociedad del consumo es que nos hacen ver como necesidades cosas que en realidad no necesitamos. Cosas con las que podemos vivir sin tenerlas nunca en nuestra vida, ¿no? O sea, realmente llegas a un punto en el que se constituye una simetría negativa, porque la diferencia entre un short normal y un short aerodinámico que utilizó Usain Bolt, el mismo diseño, para efectos de para efectos de ganar las Olimpiadas o algo así, pues para mí no me afecta, ¿no? Porque yo no soy Usain Bolt y porque no estoy corriendo a nivel de alto rendimiento. Y esto es algo, por ejemplo, yo veía mucho cuando yo entrenaba, cuando yo era entrenador de badminton, les decía mucho a las personas que entrenaban, ¿no? Que me decían, pues, ¿cuál raqueta me compro, no? Y ya saben, la gente quería la raqueta más cara, la mejor raqueta, la que utilizaba el campeón del mundo. Y yo le decía, pues mira, la verdad es que si vas a ayudar, o sea, si vas a entrenar esto bien, si te vas a poner las pilas, si vas a venir 12 horas, si quieres jugar los nacionales, si quieres jugar a nivel internacional, pues sí, cómprate la mejor raqueta del mundo, ¿no? O quizá no, quizá cómprate una raqueta un poquito menos cara. Mientras estás subiendo y ya cuando tengas el nivel, pues te compras una raqueta de ese tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, algo clásico de las raquetas es la tensión. La tensión que tiene una raqueta determina muchas cuestiones del golpeo. Y si tú tienes una cuerda, bueno, tienes una raqueta con una cuerda muy tensa, que ya llegan a tener de 28 a 32 libras, es más o menos lo que se diría una tensión bastante amplia, bastante alta. Si tú pegas mal, la cuerda se rompe así. Y tienes que pagar otros 200 pesos de encordado, ¿no? O por ejemplo, si llegas a pegarle a la raqueta por el nivel de tensión que trae la cuerda, se rompe la raqueta y tienes que pagar otros 3,200 pesos para comprarte otra raqueta, ¿no? Entonces tengan en consideración eso, es lo que yo les decía. O sea, si te quieres dedicar a esto bien, pues cómprate una raqueta bien. Si no, si nada más estás jugando, pues cómprate una raqueta de nivel intermedio que cuestan 1,000 pesos, 1,200 pesos. No están tan caras como las profesionales. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que ser honestos, ¿no? O sea, y es lo mismo que les decía, por ejemplo, ahorita que yo tengo ya mi propio internet, ¿no? Que es el que estoy usando para esta transmisión, que parece ser que va bastante bien porque no se ha trabado. O sea, podría decir que al menos hasta ahorita fue una buena inversión, ¿no? Y ya les había platicado desde la página de Godín Financiero, pues por qué fue que tomé esta decisión de yo adquirir mi propia línea de internet, mi propia línea de teléfono. Creo que es algo necesario para temas de independencia y también, por ejemplo, para este tipo de cuestiones. Para mí esto es una inversión porque me está ayudando a mejorar mi nivel de relación con ustedes, porque la verdad es que sí es incómodo estar viendo un en vivo, una transmisión en vivo, o estar subiendo los videos y que se tarden 2 horas en subirse, ¿no? Que se tarde 1 hora en enviarse, 1 hora en descargarse, pues a mí me deja con mucho menos margen de tiempo operativo. Y acuérdense que nuestro recurso más valioso, ¿cuál es? Es
el tiempo, ¿ok? Entonces, al momento en el que yo hago esta inversión en internet, en adquirir pues la línea de internet de 100 megabytes y bla, 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 pues estoy mejorando lo que les estoy ofreciendo a ustedes y también estoy mejorando mis tiempos. Es decir, un video de YouTube que antes me tomaba 40 minutos subirlo, por ejemplo, bueno, me tomaba 40 minutos descargarlo y 40 minutos subirlos al canal, en los que tenía que estar en esa hora y media aquí en la casa, ya lo puedo subir en media hora. Y eso hace una diferencia sustancial. Entonces, eso actualiza un activo, ¿ok? Em, ¿Por qué? Porque operativamente está justificadísimo ese tipo de gasto. No como no sucedería, por ejemplo, que yo dijera, no lo sé, me convencí a mí mismo de que comprar este cubo rugby es una inversión porque voy a utilizar este cubo rugby para un video del canal de YouTube, ¿no? Bro, eh, pues qué no, o sea, ¿qué tiene que ver que lo uses para un video del canal de YouTube y dices, no, pues es que ese video ya me generó dinero, ¿no? A menos que sea una idea muy, muy buena la que traigas, la realidad es que estás adquiriendo un pasivo, ¿no? Simplemente por el hecho de que lo quieres hacer. Y está bien, o sea, creo que está muy bien adquirir pasivos y decir, lo necesito para mi emprendimiento más como un capricho que como un activo tal cual, pero siempre siendo honestos y sabiéndolo diferenciar, porque si tú no sabes diferenciar entre activos y pasivos, vas a estar condenado por siempre a mantenerte en el mismo lugar en donde estás. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Robert Kiyosaki, o sea, la gente de la clase media no puede dar el salto a la clase alta. ¿Por qué? Porque está adquiriendo constantemente pasivos que parecen activos, ¿ok? ¿Cuál es la heurística? Si es un activo, se va a terminar pagando eventualmente a sí mismo, ¿no? O sea, otro tipo de activo, por ejemplo, que pueden considerar en el ramo de la salud, pues podría ser el dentista, ¿no? O sea, mejorar la imagen personal también puede ser una buena inversión que realicen. No les va a dar como tal un ingreso mayor, o sea, pero sí les puede ayudar, por ejemplo, si se dedican a temas de emprendimiento digital, ¿no? O sea, siempre es mejor tener una imagen, pues más estética, ¿no? O sea, la verdad, a mí no me gusta mucho este tema de la imagen. Yo creo que antes que la imagen deberíamos de considerar muchísimas otras cosas, desde la forma en la que escogemos pareja, creo que va sesgado cuando nos fijamos tanto en la parte física, pero cada quien, ¿no? O sea, y al final es algo que nos ha impuesto la sociedad de consumo, los estándares de belleza y demás, pero al final creo que sí es cierto esa parte de que dicen, como te ven, te tratan, no debería de ser, aclaro, sin embargo sucede, ¿no? Epur si mueve, diría Galileo Galilei, ¿no? Sin embargo, se mueve. Es decir, sigue sucediendo y va a seguir sucediendo hasta que nosotros cambiemos parte de esa cultura. Vamos con los activos financieros que pueden dejar de serlo, ¿no? Hay activos financieros que por su especial naturaleza pueden dejar de serlo el día de mañana. Y esto tiene que ver mucho con formas de inversión no tradicionales, ¿no? Las inversiones que nosotros conocemos generalmente tienen que ver con un capital, un plazo de tiempo, un rendimiento, ¿no? Un rendimiento esperado. Entonces tenemos un capital de 10,000 pesos, tenemos un instrumento de inversión que puede ser CETES, que puede ser una SOFIPO, renta variable, puede ser la bolsa, pueden ser activos virtuales, un poquito más podría ser alguna fintech que esté en temas de inmobiliarias, por ejemplo. Y bueno, o sea, ese es como el modelo tradicional, ¿no? Pero ¿qué sucedería si esos 10,000 pesos los utilizaras para comprar una obra de arte? Si esa obra de arte recibe algún daño, va a dejar de ser un activo y se va a convertir en un pasivo, a menos que la tuvieras asegurada, claro está. Si tienes, por ejemplo, también alguna cuestión coleccionable, un cómic, por ejemplo, coleccionable, también, ¿no? Un álbum de estampitas, que fuera, que tienes todas las estampitas, o por ejemplo, de estos coleccionables que sacaron cuando fue lo del Bicentenario, por ejemplo, que traía todas las monedas, no sé si se acuerden. Que sacaron una colección que traía monedas de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, o sea, de todos, ¿no? Monedas de 5 pesos. Si tú tienes ese, por ejemplo, y de pronto se te daña el libro o se quema o algo así, pues ya no es un activo, ¿no? O sea, ya perdió buena parte de su valor. También tienes que tener cuidado con eso. Hay otros activos que se convierten en pasivos en el momento en el que tú no los gestionas de la manera adecuada, ¿no? El ejemplo más claro, pues es la renta variable. ¿Cuántos de ustedes no tenían rendimientos hace un mes, hace 2 meses en la bolsa?
en los activos virtuales y al día de hoy están en pérdidas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, y ojo aquí, yo creo que es sano, yo creo que es sano la corrección que estamos teniendo, porque durante la pandemia entró muchísimo dinero con emociones de miedo, con emociones de avaricia, con emociones de soberbia. em, y es sano que ahorita ya se estén saliendo las personas que realmente no respetaban la forma en la que opera el mercado, ¿no? O sea, que ahorita están perdiendo, pues es sano, o sea, y es lo que les decía en la página, ¿no? Realmente creo que es muy sano que el mercado mismo te expulse a través de las pérdidas que tienes, porque eso te está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas aprender a invertir, no estás listo para esto. Y así es la vida, o sea, te van a rechazar de X cantidad de lugares, X cantidad de personas también te va a rechazar, y quizás significa que no estás listo para ello, ¿no? Y que te tienes que preparar mejor, que tienes que hacerlo mejor, que tienes que poner de tu parte, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que vivirlo. Es muy distinto cuando tú dices, y eso me pasó a mí en mi primera operación, yo me preparé muy bien antes de empezar a invertir en la renta variable. Y como ya se los he mencionado, en mi primera operación me acuerdo muy bien que invertí, me fui a dormir, me desperté. Como todo buen inversionista novato, lo primero que hice fue checar la aplicación y decir, pues bueno, ya debo de tener ganancias, ¿no? 15% de pérdida. Y ya había leído, o sea, ya había leído la parte del manejo emocional, ya había leído esta parte de cómo el dinero, las emociones se mueven con el dinero. Y sin embargo es muy diferente, o sea, es muy diferente pensar que sabes cómo vas a reaccionar ante una pérdida del 40% cuando dices, yo tengo un horizonte de tolerancia al riesgo del 50%, ¿no? Porque soy bien valiente, bien valiente. Y si cae un 70% yo me aguanto, ¿no? No, no es lo mismo decirlo que verlo reflejado y que ver ahí el -70%, ¿no? O sea, no es lo mismo. El nivel de confianza que vas agarrando, por ejemplo, con este tipo de caídas, pues si ya llevas un tiempo, por ejemplo, en el mundo de los activos virtuales, no te extraña la volatilidad que existe actualmente. De hecho, estas correcciones son casi cíclicas, suelen suceder mucho y hay indicadores que a veces un poquito más, un poquito menos claros, te van indicando, ¿no? Para mí una señal muy clara de que estaba por venir un tema de ese tipo, y lo llegué a compartir en la página, mm, tiene que ver con todas estas shitcoins, ¿no? Todas las meme coins. Que de pronto empezaron a salir y empezaron a inflarse y muchísima gente metiendo dinero de manera negligente, sin gestión de riesgo, solamente diciendo, vamos a hacernos millonarios, ¿no? Y yo gané buen dinero con esto, o sea, y se los comparto porque creo que es algo ético, ¿no? O sea, si lo critico, al final lo utilizo también, no considero que eso sea hipócrita, porque yo estoy advirtiendo de los riesgos que tiene. Y como les digo, yo no les voy a decir en qué deben de invertir. O sea, ustedes deciden en qué invertir porque es su dinero en última instancia, ¿no? Y a mí no me importa si lo tienes en CETES, si lo tienes en Sofipo, si lo tienes en bolsa, si lo tienes en activos virtuales. A mí lo que me importa es que estés llevando a cabo una adecuada gestión del riesgo, estés aprendiendo y estés cuidando tu dinero, ¿no? Literal, para eso se creó este proyecto, para fomentar la democratización, para que la gente aprenda. Entonces, en el momento que tú no sabes vender, que tú no tienes una estrategia de salida y que el capital que ingresaste te está venciendo, ya sea porque pasó la inflación, ya sea porque si le restas impuestos pues tienes menos de lo que tenías, ya sea por la comisión, ya sea por el deslizamiento, que son cosas que los inversionistas novatos, por ejemplo, no toman en cuenta y tampoco conocen, eh, pues ¿qué creen? Ya no tienes un activo, tienes un pasivo financiero. O sea, si ahorita estás en números rojos, tus acciones no son un activo, son un pasivo financiero, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso también. Otro tipo de activo que se puede convertir en un pasivo financiero, pues puede ser una casa, ¿no? Una casa que tú compras. De hecho, creo que está bien para ir cerrando con este tema a través de la casa. Mucha gente dice que la casa es el mejor activo, ¿no? O sea, creo que nos hemos comprado mucho nosotros también como millennials esa idea de que la casa es un activo. Y no, si tú vives en tu casa, pues no es un activo. Hay gente que vivir en una casa le da seguridad y está bien, o sea, está muy bien. Si tu meta financiera importante es adquirir un pasivo, está muy bien. Solamente sé consciente de que estás adquiriendo un pasivo
porque te da seguridad, porque te permite vivir más tranquilo, más tranquila. Está muy bien, de verdad, yo no se los discuto. Lo único que les discuto es que muchas veces te dicen, no, es que es un activo, ¿no? No es un activo, o sea, no está metiendo dinero a tu bolsillo, de hecho lo está sacando. Tienes que pagar el predial, tienes que pagar el agua, tienes que pagar la luz, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar seguridad si es que tienes, ¿no? Tienes que pagar también la parte del mantenimiento, o sea, un activo no es. Que tú adquieres un pasivo porque te da seguridad, porque te permite vivir con tranquilidad, está súper bien. O sea, eso no te lo critico porque nuevamente las finanzas personales, pues su nombre lo dice, ¿no? Son personales, son decisiones que corresponden a cada uno. Por ejemplo, yo no me considero ahorita que compraría un enganche para tener una casa en donde yo viviera. La verdad es que yo preferiría rentar por completo. Ya les hablaré de eso. También estoy preparando un video de eso en el canal de YouTube. Ahí para quien guste suscribirse y aprovechar. Nos encuentran como Godín Financiero. Pero bueno, es algo que tenemos que entender, ¿no? O sea, son decisiones personales. De la misma forma que no te voy a criticar porque inviertes solamente en CETES, porque eso es acorde a tu perfil inversionista, pues no te voy a criticar si tú dices que quieres comprar una casa porque te da mayor tranquilidad. Pero sí tienes que ser consciente de que la casa como tal es que es un pasivo financiero. A menos que la estés rentando, ¿no? Si la estás rentando, luego entonces está metiendo dinero a tu bolsillo y en ese caso, ¿qué crees? Ah, pues en ese caso sí tienes un activo financiero. En otro caso, pues no. Si no la tienes asegurada y estás viviendo en Ciudad de México y se cae, pues ¿qué crees? Tu activo ya se convirtió en un pasivo, ¿no? O tu pasivo se convirtió en un pasivo aún mayor. De hecho, por ejemplo, algo que a mí me parece increíble es que aquí en la Ciudad de México, pues haya tan pocas pólizas de seguro de inmuebles, ¿no? Contra sismos. Ciudad de México, gente, zona lacustre, zona sísmica, se calcula que ni siquiera el 10% de las casas está asegurada contra sismos, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso también. Digo, vale la pena que lo tomen como previsión y que, por ejemplo, ahorita digan, pues, ¿sabes qué? Vamos a investigar, ¿no? O sea, vamos a adquirir un seguro para la casa. Porque, digo, aquí ya no estamos hablando de un cisne negro o de un evento inesperado, ¿no? O sea, estás viviendo en una zona sísmica, en zona lacustre, donde sabes que puede suceder, las probabilidades están en tu contra. Solamente en los últimos 10 años hemos tenido 7 sismos mayores a 7 grados Richter. ¿Qué esperas? O sea, ¿qué esperas, no? Realmente, ¿qué esperas? ¿Quieres que tu pasivo se haga un pasivo todavía mayor? ¿O quieres que tu activo deje de producirte ingresos? Pues entonces no te asegures. Y esto del seguro, nuevamente, ya lo hablaremos después, pero el seguro tiene que ver muchísimo con la falta de cultura financiera que tenemos los mexicanos. O sea, mexicanos y América Latina en general, ¿no? Pero, o sea, realmente no somos buenos siendo previsores, no somos buenos siendo previsores. Y tampoco sucede que pensemos a largo plazo, ¿no? Un seguro tiene que ver con un pensamiento a largo plazo, al menos de un año, ¿no? Que es lo más que el periodo mínimo para contratar cualquier póliza de seguro, pues suele ser de un año. Y no, nosotros no pensamos a veces ni siquiera, pensamos en términos de quincenas, ¿no? O sea, el mexicano promedio piensa en términos de quincenas, piensa en términos, o a veces en términos de semana, ¿no? Si le pagan a la semana, organiza su presupuesto en términos de semanas. Y se dan cuenta muchas veces que se van de viaje y aplican el tarjetazo, ¿no? O aplican los meses sin intereses cada que viene Navidad, cada que viene un cumpleaños, cada que viene alguna fecha especial, aplican los meses sin intereses porque no tienen una planeación financiera. Y eso es algo bien grave. Sin planeación financiera, no importa cuántos activos o cuántos, pues sí, no importa cuántos activos financieros tengas, te estás condenando al fracaso, ¿ok? Entiendan eso. Ahora, finalmente. Yo considero, así en mi humilde opinión, que la libertad financiera está mucho más cerca cuando la abordamos desde la parte de diversificar nuestras fuentes de ingresos, y esto no es otra cosa que decir adquirir más activos y tener menos pasivos. Algo que les puede ayudar muchísimo para este tema de los pasivos es la filosofía del minimalismo. O sea, yo procuro aplicarla con todo menos con los libros, como pueden ver, pero ya estoy procurando retomarla nuevamente. En su momento llegué a tener muchísima ropa. Yo me acuerdo cuando yo quería ser abogado, que era como pues el típico abogado, ¿no? Entonces estaba muy contento y muy orgulloso de que tenía como 40 camisas, 70 corbatas, etcétera, ¿no? Ahorita, al día de hoy, nada más mantengo 10 corbatas y como 10 camisas, 8 camisas, creo.
también estoy reduciendo la parte de los sacos, ¿no? Y al final tiene que ver con quién eres, ¿no? Digo, no te estoy diciendo hazte minimalista, pero quizá vale la pena que te cuestiones por qué consumes todo lo que consumes, por qué tienes ropa nueva que no te has puesto. Por ejemplo, una vez me tocó que le regalo una camisa a mi papá, y pues ya, ¿no? Mi papá, no, muchas gracias, que no sé qué. Y la guarda y pues ahí tenía otra camisa que ya le habían regalado, ¿no? Que también estaba nueva, o sea, y esa camisa tenía como un año y no la había abierto. Obviamente, pues ahí tenemos un exceso de ropa, ¿no? Tenemos un exceso de consumo. Entonces tenemos que considerar esas cosas, tenemos que pensar en por qué estoy adquiriendo pasivos y sobre todo si las decisiones financieras que están tomando te están llevando a construir activos o a adquirir y consumir pasivos, ¿no? Porque si estás de este lado de los pasivos, va a ser bien difícil que salgas adelante financieramente. No importa si estás ganando muy bien, ¿eh? O sea, puedes estar ganando 30,000 pesos y si esos 30,000 pesos se te están yendo en Uber, se te están yendo en fiestas, se te están yendo eh, en comprarte cosas que no necesitas, ropa de temporada, ropa de moda, no lo sé, se te están yendo en comprar puras cosas que no, comprar comida también entra mucho por ahí. Pues no importa el sueldo que tienes, ¿no? Porque al final no estás ahorrando nada y es lo mismo fácticamente que si estuvieras ganando el sueldo mínimo, ¿no? Porque a pesar de que estás consumiendo muchísimo y tú puedes creer que eso te produce una existencia feliz, pues si el día de mañana, derivado de la pandemia, como lo vivió mucha gente, por ejemplo, te despiden o terminas con una reducción de salario, pues te vas a dar cuenta de una realidad no muy agradable, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, siempre enfoquen sus ingresos a producir ¿qué? Más activos, ¿ok? O a solidificar los que ya tienen. En cambio, pues la adquisición de pasivos sí deben de tomarla de una forma más seria, de una forma que les permita a ustedes y a los suyos, pues aspirar a una mejor vida financiera, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, un ejemplo clásico de inversión y por lo tanto de un activo pues es un libro, pero este libro, por ejemplo, que yo tengo aquí que les dije, para mí esto es un activo, ¿no? Porque lo estoy leyendo, porque como pueden ver por aquí, ay, espérenme. Bueno, se alcanza a ver los colorcitos, ¿no? También lo estoy anotando, también estoy verificando todo lo que tiene para ofrecerme. Entonces, ahí podemos ver que este activo, pues obviamente nos está sirviendo, nos está ayudando, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede si leo este libro y lo dejo ahí? No lo aplico nunca. O sea, ¿qué pasa si yo leo un libro y nada más lo leo por leerlo, por el placer de leerlo, ¿no? O sea, de eso no es malo, no es malo, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando tú compras libros corporativos, libros de emprendimiento, libros de inversiones, tienes que aplicar lo que estás leyendo. Si no lo aplicas, ese libro no es un activo, es un pasivo. Eh, y también, no pienses solo en términos de finanzas, o sea, porque entonces vas a decir, pues entonces, ¿para qué voy a leer una novela, no? ¿Para qué leería Los Miserables? ¿Para qué leería El Conde de Montecristo? Hay capital cultural ahí y es muy discutible si lo podrías validar como inversión o no, dependiendo del ámbito en el que te estés desarrollando. Nuevamente es bastante subjetivo ese asunto, pero lo que yo te recomiendo aquí es que si tú estás leyendo eso, pues también tienes que entender que la vida va mucho más allá de solo las finanzas personales. O sea, también tienes que leer cosas de cultura general, también tienes que ampliar tu horizonte, ¿no? O sea, porque creo que como personas, pues por mucho que nos apasione este tema del dinero, pues también deberíamos de tener otros temas de plática, ¿no? O sea, porque eh, pues qué aburrido charlar con alguien que solo te habla de dinero, ¿no? Quizá en un punto puedes decir, no, sí, es mi sueño de vida, ¿no? Y yo era ese tipo de persona que solo te hablaba de inversiones y bla, 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 bla. A pesar de que he leído muchas otras cosas, me gusta mucho hablar del dinero. Pero la verdad es que si llegas a un punto en el que dices, bueno, no todo en la vida es dinero, ¿no? O sea, también tenemos que volvernos cultos. O sea, y el capital cultural existe en otro tipo de libros, ¿no? Literatura universal, sociología, psicología, economía, lo que tú gustes, lo que a ti te guste, de hecho, ¿no? O sea, novelas, novelas de terror, novelas policíacas, género de suspenso, género, literatura erótica también podría andar por ahí, literatura que tenga que ver con la geometría, con las matemáticas, con la historia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso entra como capital cultural y claro que puede convertirse en un activo si el día de mañana te permite capitalizar alguna relación, no lo sé.
Quizás está extendiendo un poco el uso del término activo, pero debes de entender eso, ¿no? O sea, hay más vida allá afuera que solamente estar hablando de inversiones. Y esto es algo que yo les digo sobre el tema y el proyecto de Godín Financiero, ¿no? O sea, a pesar de que muchas veces nos encasillan con un proyecto eminentemente de finanzas, yo les digo, a ver, o sea, sí mi contenido es mayormente de finanzas, pero también incluye reflexiones, también incluye algunas cuestiones de opiniones políticas, de cuestiones jurídicas que yo considero que te pueden aportar conocimiento, ¿no? Ayer con el tema que les publicábamos de, pues, ¿por qué la multa que le hicieron a Luisito Comunica? Pues probablemente sí es una multa fundada y motivada. Alguien me comentó, tu contenido de finanzas es muy bueno, ¿no? Pero de pronto comentas cosas que como que no van, y bueno, yo por eso ya no te seguiré, ¿no? Le digo, pues está bien, se vale, o sea, cuídate mucho, ¿no? La verdad es que al final del día creo que la vida es mucho más compleja que solamente decir, pues soy un contenido únicamente de finanzas, ¿no? Porque inclusive cuando te das cuenta de todo este tipo de cuestiones, te das cuenta que todo está relacionado y mientras más vas aprendiendo, te das cuenta que es más difícil sacarlo, ¿no? O sea, hay temas de política dentro de la economía, hay temas de derecho dentro de la economía, hay temas que tienen que ver con cuestiones culturales dentro de la economía, dentro de las finanzas personales, y eso es algo fascinante para mí. Entonces, no hay que restringirnos. O sea, restringirnos es quedarnos aquí, en nuestra burbuja cómoda, y eso no nos va a llevar a un crecimiento exponencial. De hecho, ustedes se van a dar cuenta, cierro con este comentario, hay un libro que se llama Ranch, en el que habla, por ejemplo, de cómo los ganadores del premio Nobel no son grandes eminencias en su campo, sino que tienen otro tipo de hobbies que los ayudó a pensar de una forma diferente y esa forma diferente de pensar fue lo que les permitió eventualmente tener las teorías y tener las bases prácticas que les permitieron tener el premio Nobel en un futuro. O sea, yo creo que si te quedas encasillado a una cosa, no vas a poder mejorar y te vas a quedar estancado, ¿no? Pero es mi humilde opinión y bueno, yo también por eso les comparto, mi contenido va a ser variado, ¿no? Al final del día creo que una de las grandes ventajas que tenemos los emprendedores en cualquier segmento, inclusive la parte digital, es que nosotros decidimos nuestro contenido siempre que aceptemos los precios a pagar. Yo sé que hay gente a la que no le va a gustar que comparta contenido ocasionalmente político, pero la realidad es que también, o sea, es una publicación a la semana, ponle tú, y una publicación de 100, ¿no? O una publicación de 50. Y si tú decides centrarte en esa publicación y darle un mayor peso que todas las publicaciones de contenido financiero, creo que ese ya también es un poquito más asunto tuyo que asunto de la persona que produce el contenido, ¿no? Donde está nuestra atención, está nuestra realidad. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Quédense con You Are Next Generation. Discúlpenme por mi dislexia. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya ido muy bien en este en vivo, que hayan aprendido bastante. Le mando un saludo a Silvia Serán, que nos está viendo desde San Diego, California. También le mando un saludo a Anilú Zamora. Y bueno, cuídense mucho. Nos vemos. También a María Teresa Jiménez, Roque Hernández, Cristian Giovanni, Alejandro Durán. Me da mucho gusto verlos por aquí. Hasta la próxima. Soy Miguel Caloca, socio fundador del proyecto Godín Financiero y nos vemos el próximo jueves para hablar de estos temas en este programa. Ya lo conocen todos los jueves en punto de las 7 a las 8. Vamos a estar en Cuida tu dinero. Hasta la próxima.